Mi nombre es Octavio Mota Bretón, soy originario de la ciudad y puerto de Veracruz. Nací en el año de 1966. Actualmente soy soltero consagrado. Soy consagrado a la Santísima Virgen María para su servicio en una obra mariana. En cuanto a mi vida personal, yo conocí al Señor a los 13 años, más o menos. Fue cuando cuando tuve mi encuentro con Él. Yo era soy de familia católica, sobre todo por la línea materna, muy practicante, mi abuelito, su familia muy católica, lo mismo que mi mamá. Y a través de ella, pues conocimos la fe y empezamos a practicarla. Pero yo era un joven normal. ¿Qué quiere decir? O niño normal. ¿Qué quiere decir un niño normal? Pues como todos, como todos los católicos, que estamos bautizados, sí vamos a misa, pero nos confesábamos como una vez al mes, más o menos, para hacer los primeros viernes de mes. Mi mamá tenía mucho interés en nuestra formación católica, en que viviéramos la fe, pero yo, como todos los muchachos o niños normales, pues si podía, no hacía como que no oía las campanadas de la iglesia llamando a misa. Y ya no iba yo a misa. Con mis papás nos llevaban desde chicos, pero si yo podía en algún momento no ir, pues no iba. Sí iba y me gustaba, pero bueno, no tenía un gusto especial, pero iba yo. Y pues era católico, sí practicante, porque mi mamá sí nos lo había enseñado. Sin embargo, no era fervoroso ni consciente de mi fe. Entonces, por eso digo que mi infancia fue la infancia de un niño, como la mayoría de los católicos en nuestro país. En ese sentido, yo no puedo hablar de que en mi vida, antes de Dios, antes de conocerlo, yo fui un gran pecador, como muchos hermanos han tenido esa experiencia de que viven una vida de pecado profunda, intensa, y luego se convierten a Dios. En mi caso no fue así, pero yo creo que Dios, conociéndome, me vio tan mal, o que iba yo a hacer tanto mal, que ha de haber dicho: antes de que se pierda y eche a perder a muchos, mejor lo jalo. Y entonces me empezó a llamar desde los 13 años más o menos, a conocerlo, a amarlo, a seguirlo, a servirlo. Ha de haber dicho Dios: antes de que se pierda para siempre, mejor lo llamo y lo lleno de mi gracia y de mi amor. Y fue lo que el Señor hizo conmigo. ¿Cómo fue este proceso? Porque en la vida, la relación con Dios, la conversión, todo es un proceso. ¿Cómo se dio en mi caso particular el proceso? Como yo les decía, pues mi mamá siempre fue católica, practicante. Ella era terciaria franciscana, lo mismo que mi abuelito. Mis hermanos lo son también. Y por ese entonces mi mamá se acordó que cuando habré tenido yo 12 años más o menos, 12, 13 años cuando mucho, como 13 años, mi mamá se acordó que cuando yo era niño había hecho una promesa. Había estado muy enfermo de chiquito, de una enfermedad normal, nada especial, como el sarampión o algo de eso fue. Y le prometió Dios que si yo me curaba, a la Virgen, perdón, que me iba a vestir de la Virgen del Carmen durante un mes. Y pues sucede que me curé y todo, y qué bueno, bendito Dios, pero nunca cumplió esa promesa.
Entonces yo ya era un adolescente, estaba yo en la secundaria y fue un día a confesarse con un sacerdote y le dijo eso, porque se acordó que no había cumplido esa promesa y el padre le dijo, pues tienes que cumplirla. Y le preguntó el padre, ¿cuántos años tiene tu hijo? Y le dice, tiene 12, 13 años, yo creo que 13 años. Y le dice el padre, ay, pues no va a querer vestirse de la Virgen del Carmen. Y estaba en lo cierto el padre, estaba en lo cierto. Y entonces, yo creo que inspirado por el Espíritu Santo, en verdad que en el sacramento de la confesión es el Espíritu Santo el que ilumina a los sacerdotes, el que habla por medio de los sacerdotes. Le dijo a mi mamá, mejor recen juntos durante un mes, todos los días, el rosario. Y ese mes, hermanos, cambió mi vida. Es hasta años después, muchos años después, que yo reflexionando, fui entendiendo que ese fue el mes que cambió mi vida. El rezo del rosario con mi mamá durante 30 días seguidos. Lo rezábamos, yo le dije a mi mamá, sí, está bien, y lo rezábamos todos los días. Y empecé yo a partir de entonces a experimentar una necesidad de hacer oración, un deseo de ir a misa entre semana. Antes yo iba a misa, pero los domingos, pero si podía no ir, me hacía pato y no iba yo. Me decía el que no oía las campanadas de la iglesia y no iba. Pero me empezó a venir un deseo de ir a misa entre semana, un deseo de hacer oración. Y estudiaba yo la secundaria cerca de la casa, me iba yo caminando, más o menos eran como 15 minutos y me acuerdo que dije el primer día, voy a rezar un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria, y lo recé. Al segundo día, 2, al tercer día, 3, hasta que desde que salía yo de la casa, iba yo rezando todo el camino hasta la escuela. Esto fue ya en tercero de secundaria. Y por ese tiempo un amigo de la secundaria me dio un folletito, un librito sobre la fe. Ya iba a terminar la secundaria, estábamos en tercero. Otro amigo me invitó a entrar al coro de la catedral aquí en Veracruz. Y dije yo, sí, con gusto. Y empecé a querer participar en las cosas de Dios, ir a misa. No solamente los domingos, sino entre semana, aunque no iba entre semana, pero tenía ese deseo y quería yo participar en las cosas de Dios. Y otro amigo también, al terminar la secundaria en verano del último año, me acuerdo, me invitó a entrar, en tercero de secundaria, me invitó a entrar a otro grupo también, un grupo juvenil. Entonces de momento me vi yo en 2 grupos juveniles y estaba yo muy feliz, muy contento, participando en las cosas que antes pues no me llamaban la atención, las practicaba como católico normal que era, pero no suscitaban en mí nada. Pero yo sentía ese deseo en mi corazón, ese deseo de Dios, de conocerlo, de amarlo, de servirlo. Y estando ahí en el coro, un amigo de ahí, un compañero, nos invitó a ir a un curso, a un retiro que iban a dar de la renovación carismática y fui y entré. Esto fue del 12 al 17 de enero de 1981. Y ahí el Señor me tocó, me cambió, me renovó, me sanó en muchos sentidos, en muchos sentidos. A partir de ahí vino mi cambio, fue mi, diría yo, como el momento de mi conversión. Aunque la conversión es un proceso y nunca termina durante toda la vida, pero fue el momento clave. Pero ese momento clave había empezado con el rezo del rosario. Todo es un proceso y todo nos lleva a algo más.
Paralelamente también durante ese tiempo llegó a mis manos un folleto sobre las apariciones de Fátima, el mensaje de Fátima, y eso me cuestionó. Yo vi que era un mensaje importante, un mensaje urgente, un mensaje que, que era desconocido y había que hacer algo, había que darlo a conocer, había que vivirlo, hacer lo que la Virgen pedía y anunciaba en Fátima. Entonces, paralelo a que yo tomé mi curso de iniciación a la vida cristiana en la Renovación, me fui metiendo más en la espiritualidad de Fátima, en el rezo del rosario, y sintiendo en mi corazón el deseo de ser como los pastorcitos de Fátima, Francisco, Jacinta y Lucía, y hacer lo que la Virgen pedía: el rezo del rosario, la penitencia, la reparación a su corazón inmaculado, consagrarnos a su corazón inmaculado y dar a conocer este mensaje. Vino en mí ese deseo, esa convicción de que Dios me estaba llamando a través de varios signos, a través de una conciencia clara, y yo tomé la decisión: tengo que hacer esto, tengo que dedicar mi vida a esta misión. Yo sentía un llamado a una misión profética, dar a conocer el mensaje de Fátima, y a una misión reparadora, de espiritualidad reparadora, de vida de oración y penitencia, vivir como la Virgen lo pidió y como lo hicieron los pastorcitos de Fátima. Y entonces ese deseo de consagrarme, y en esa época, en ese año, me empezaron a invitar los sacerdotes de mi parroquia y de otras iglesias, religiosos con los que yo tenía contacto a través de los grupos donde participaba. Yo tuve mucho contacto con religiosos y también con diocesanos. Me empezaron a invitar a retiros vocacionales y me integré en un grupo vocacional acá de la diócesis, un equipo vocacional, y el deseo de consagrarme a Dios, pero de los institutos religiosos u órdenes religiosas que yo conocía, no encontraba lo que yo quería, que era una orden o un instituto que se dedicara a dar a conocer el mensaje de Fátima y a vivir o hacer lo que la Virgen pedía. Y entonces llegué en tercero de secundaria, en segundo de prepa, porque entonces aquí en Veracruz la prepa tenía solamente 2 años, fue el último año que fueron de 2, ahora son de 3. Terminé la prepa y me decían: ¿y a dónde te vas a ir? ¿A qué universidad te vas a inscribir? Y yo dije: no, yo me voy a consagrar a esta misión, a dar a conocer el mensaje de Fátima y a hacer lo que la Virgen pide. Y hablé con un sacerdote religioso, amigo mío de una parroquia aquí, y me dijo: yo te voy a apoyar, vente tú y a una casa de oración que se acababa de abrir. Si quieres, tú te quedas como encargado de la casa de oración, nada más a eso, y en tu tiempo libre pues das a conocer, y con la gente que ahí va, el mensaje de Fátima, y haces lo que tú crees, porque yo no sentía que mi llamado fuera a estar en una orden religiosa o instituto religioso de los que yo conocía. Pero ya habiendo tomado esa decisión, ya habían las universidades entrado, acababan de iniciar. Un día orando sentí que el Señor me pedía que me fuera al seminario diocesano, donde yo nunca había pensado ir, porque no lo sentía mi vocación, como tampoco en las otras comunidades. Y en un día tomé esa decisión y me fui al seminario de Jalapa, que es donde estudié 5 años. Se llamaba entonces Seminario Regional de Veracruz, el SERVE, donde participábamos todas las diócesis del estado de Veracruz. Allí asistíamos. E ingresé en el año 1983.
No sabía yo por qué, sentí que Dios me lo pidió, pero no sabía yo por qué, porque yo sentía que mi llamado era consagrarme a Dios por medio de la Santísima Virgen, dar a conocer el mensaje de Fátima y hacer reparación como ella lo pedía. Y llegando ahí al seminario, a los 2, 3 meses, conocí a un compañero que me habló de los cenáculos, del libro azul del padre Stefano Gobi, de revelaciones del Inmaculado Corazón de María de Fátima, a un sacerdote italiano que era como ese mensaje, como una continuación de Fátima o una aplicación de lo de Fátima, el mismo llamado, pero hoy, o sea, más actual y para los sacerdotes. E inmediatamente yo me consagré a la Santísima Virgen. Me acuerdo que venía la dirección en unos folletos y en un libro pequeño que había, donde podía uno mandar su consagración aquí en México a un sacerdote javeriano de Guadalajara, que era el encargado a nivel nacional, y inmediatamente le mandé mi consagración. Y así me consagré a la Santísima Virgen en el movimiento sacerdotal mariano. Yo creo que fue en el 1983. Y le platiqué de todo esto a mi mamá y que inmediatamente también ella se consagró así como laico y empezamos a propagar ya no solo el mensaje de Fátima, ella en la casa, o sea, en Veracruz, yo en el seminario con los compañeros, sino propagar también ahora la consagración del movimiento sacerdotal mariano, que puede ser para laicos o para sacerdotes. Cuando es para los sacerdotes se llama movimiento sacerdotal mariano y cuando es para laicos se llama movimiento mariano. Y esa es como la primera etapa de mi vida con Dios. Mi conversión, mi entrega a Él, mi ida al seminario, y conozco el movimiento sacerdotal mariano y transcurren 1, 2, 3 años en el seminario tratando de seguir al Señor de esta manera. Ahí, aunque inicialmente no era lo que yo sentía como mi llamado. Aquí en este momento va a terminar esa etapa. En el año de 1985 yo empecé a tener como una crisis emocional que me llevó a salir en el año de 1988 del seminario por una crisis afectiva. Salí del seminario, yo dije, no puedo estar aquí así, tengo que pensar bien las cosas, estar bien, tomarlo con calma y regresar luego. Y salí del seminario. Y ahí empieza como una segunda etapa que va a ser así como un receso, así como en un partido de fútbol hay dos grandes tiempos, el primero, un receso, y el segundo. Este es así como un receso. Cuando salgo del seminario, nunca dejé de ir a misa, nunca me aparté de la fe, pero en mi vida sí, en mi corazón sí, y me dediqué al mundo, me dediqué a seguir mi propia voluntad. Yo sé lo que es el decirle a Dios, o sea, el rebelarse contra Dios cuando uno lo ha conocido. Es la cosa más terrible que puede haber. No puede haber cosa más terrible que uno cerrarse a lo que Dios quiere. Y yo lo hice. Y es una experiencia muy dura, que a mí me llevó muchos años el poder sanar, porque cuando se da uno cuenta de que uno conscientemente, voluntariamente, le ha dado la espalda a Dios y le ha dicho, ahora yo voy a vivir mi vida, porque así fue como le dije al Señor, yo siempre te he obedecido, pero ahora yo voy a vivir mi vida. Y eso nos puede pasar a cualquiera. Y eso es lo terrible, que los seres humanos puede llegar un momento en nuestra existencia en que le demos la espalda a Dios o que le digamos que no, aun estando sirviéndolo, aun estando consagrados a Él o en sus cosas. Y yo le dije que no al Señor.
Y eso me llevó al pecado. Eso me llevó a apartarme de Dios en mi corazón. Eso me llevó a ir en el sentido contrario de lo que Dios quería para mi vida y de lo que Dios quiere para todos sus hijos, de sus mandamientos, de su voluntad. Apartarme de todo eso. Pero Dios, que es rico en misericordia, como dice el apóstol Pablo, tuvo piedad de mí. Y la Santísima Virgen nuevamente vuelve a aparecer en mi vida. Manda el Señor de nuevo a su Madre Santísima a través de una persona que fue clave en esta segunda etapa y en lo que estoy viviendo actualmente. Mi mamá pertenecía a la Legión de María y un día, yendo a visitar a un presidium junto con sus hermanas de presidium, se encuentran en la calle un muchacho. Y ese muchacho, al verlas que iban con una imagen de la Virgen, les pregunta que quiénes eran y a dónde iban. Y ya les dicen que son de la Legión de María y les dice él, ¿puedo acompañarlas? Y las acompaña. Y estando ya con ellas ahí en la junta, empieza a hablar de la Santísima Virgen. Ahí conoció mi mamá a el hermano Saúl Fernández Montalvo, que Dios tenga ya en su gloria. Acaba de cumplir el 16 de abril de este año 7 años de haber partido a la casa del Padre. Y mi mamá le habla de mí y le dice que vaya a hablar conmigo porque yo me había apartado de Dios. Y entonces llega allá a mi casa sin conocerlo y lo veo llegar con el libro azul. Y cuando veo llegar con el libro azul de el Padre Gobí, de los mensajes de la Virgen, del movimiento sacerdotal mariano, me dio muchísimo gusto, porque yo había conocido el libro de los mensajes de la Virgen, pero no era la versión del libro azul así tan grande que actualmente contiene todos los mensajes que por 25 años dio la Santísima Virgen. Son 600 y tantos mensajes que van de 1972 a 1997, por 25 años le habló la Virgen al Padre Gobí. Cuando yo conocí el libro azul, tenía mensajes hasta 1983. Primero era un folletito, luego conocí un libro que abarcaba del 72 al 83. Ya nada más fue el que me mandaron cuando me consagré a la Virgen, y era diferente. Pero me dio muchísimo gusto conocer encontrar nuevamente el libro azul, oír a alguien hablar de los cenáculos, oír hablar del movimiento sacerdotal mariano. Él era o fue el instrumento que la Virgen escogió para rescatarme, como sucede en el caso de Jeremías, en el profeta Jeremías en el capítulo 15, en versos desde el 10 hasta el 21, se nos narra lo que algunos llaman como la conversión, la nueva conversión de Jeremías. Otros le llaman también la vocación renovada de Jeremías, cuando Dios en el verso 19 del capítulo 15 le dice, si te vuelves, le dice Dios al profeta Jeremías, si vuelves, yo te haré volver, estarás en mi presencia. Si sacas lo precioso de lo vil, serás como mi boca, que ellos vuelvan a ti y no tú a ellos. Yo te haré para este pueblo muralla de bronce inexpugnable, y pelearán contigo, pero no te podrán, pues contigo estoy yo para librarte y salvarte, oráculo de Yahvé. Te salvaré de mano de los malvados, y te rescataré del puño de esos rabiosos. Palabra de Dios. Entonces, hermanos, el Señor me volvió a rescatar por medio de la Santísima Virgen una vez más. Y a partir de ese momento, nunca más nos volvimos a separar el hermano Saúl y un servidor. Empezamos un cenáculo. Yo
volví a sentir el llamado de Dios, el gozo de estar consagrado a María, el gozo de estar sirviéndole, y empezamos un cenáculo de oración aquí en Veracruz. Y así estuvimos por 3 años y empezamos a dar pláticas en algunas comunidades donde los sacerdotes nos conocían o nos daban permiso, donde tenía yo algunos amigos, y pláticas sobre la Santísima Virgen, hablar sobre la consagración a ella. Y poco a poco fue creciendo en nuestro corazón el deseo de hacer un grupo que se dedicara a esto, a promover todo lo que era el conocimiento, amor y devoción a la Santísima Virgen y a la Eucaristía, promover la evangelización por medio de María y la reparación eucarística. Este llamado a la conversión, basándonos sobre todo en el mensaje de Fátima y en los mensajes de la Santísima Virgen al padre Stefano Gobi, del movimiento sacerdotal mariano. Y el hermano Saúl y un servidor dimos inicio entonces con los hermanos del cenáculo, que eran mis papás, era Saúl, eran unas muchachas que eran universitarias en ese entonces, estaban terminando la carrera. Iniciamos, y con otros hermanos de otro grupo que se unieron conmigo, donde yo estaba, y otros hermanos de el grupo donde Saúl estaba, nos juntamos y formamos un nuevo grupo que se llamó el Centro Mariano Evangelizador y de Reparación, que es donde actualmente soy el responsable, el coordinador, y desde donde promovemos todo esto y el amor y devoción a la Santísima Virgen, a nuestra Madre Santísima y a la Eucaristía, el mensaje de Fátima, y tratamos de hacer reparación como los pastorcitos de Fátima. Y a partir de ese momento empezamos ya no solamente a evangelizar por medio de María, sino el Señor había ido formando en nosotros, sin darnos cuenta, una comunidad. Entonces, al mismo tiempo que nació el grupo evangelizador y reparador Centro Mariano, nació nuestra comunidad, que actualmente nos llamamos Comunidad Siervos del Inmaculado Corazón de María de Fátima, aquí en la diócesis de Veracruz. Y desde que iniciamos fuimos a pedir permiso al señor obispo. En ese entonces era Monseñor José Guadalupe Padilla Lozano, y nos dio permiso. Y nuestro primer asesor o asistente diocesano fue el que entonces era el padre, fue el padre Simón Casto, que era quien hacía los exorcismos aquí en Veracruz. Él era también encargado uno de los encargados, promotores, no era encargado, sino promotores de la renovación en Veracruz, y él fue el que trajo el movimiento sacerdotal mariano a la diócesis de Veracruz. Un sacerdote también muy santo y con grandes dones y carismas y muy entregado a la Santísima Virgen. Era un hombre muy sencillo, muy entregado a María, muy humilde y con mucho carácter para luchar contra el mal. Él estuvo en la parroquia de Puente Jula durante muchísimos años y él fue nuestro primer asistente diocesano. Posteriormente fue el hermano de Saúl, que era sacerdote. El padre Antonio Fernández Montalvo fue nuestro segundo asistente de nuestro grupo Centro Mariano, asistente ante la diócesis de Veracruz, y que ya falleció también, un hombre también muy santo y de mucha oración, así como el padre Casto, así como el hermano Saúl. Y ya falleció también hace algunos años, el día 22 de agosto, día de María Reina. Dios lo tenga también en su gloria. Y actualmente nuestro asistente diocesano es el otro hermano de Saúl, el padre Mario Fernández Montalvo. Y estamos aquí trabajando en la diócesis de Veracruz, integrados al Consejo Diocesano de Laicos y en las parroquias donde los sacerdotes
aceptan que vayamos a trabajar, a dar cursos marianos, a fundar cenáculos o donde ellos nos llaman para prestar algún servicio. Entonces, esta es la segunda etapa, desde que la Santísima Virgen me rescató por medio del hermano Saúl, que de cariño le decimos Saulillo, y formamos ese primer cenáculo hace 30 años, duró 3 años, y luego nació el Centro Mariano y acabamos de celebrar los 27 años del Centro Mariano aquí en la diócesis de Veracruz. Hoy entiendo que esta es mi vocación a la que el Señor me había llamado, ese deseo que yo tenía cuando sentí el llamado de Dios en mi adolescencia y lo que quise hacer es lo que estoy haciendo actualmente por medio del Centro Mariano. Si hubiera existido el Centro Mariano en ese entonces, yo me hubiera dedicado a esto. Si hubiera existido nuestra comunidad laical, Siervos del Inmaculado Corazón de María, de Fátima, yo me hubiera unido a esta comunidad que tiene por carisma vivir la espiritualidad de los pastorcitos. Y también hace algunos años sentí el deseo de vivir este llamado, pero de una manera total. Yo trabajaba en un colegio católico dando clases, dejé el colegio y posteriormente tomé la decisión de ser soltero consagrado en nuestra comunidad. Y actualmente hay otras hermanas que también han tomado esa decisión de ser solteras consagradas como laicos, sea laico consagrado, soltero, ellas también, dos solteras laicas consagradas, dos hermanas viudas como laicas consagradas también. Estamos pues tratando de seguir al Señor en este llamado a través del corazón inmaculado de María y llevar a todos este mensaje de conversión, este mensaje de esperanza, este mensaje de reparación que nos vino a traer la Santísima Virgen en Fátima en 1917, cuyo centenario celebramos ya hace 5 años y 6 años, perdón. Bueno, ya se van a cumplir los 6 años. Y a través también del movimiento sacerdotal mariano. Y estamos tratando de llevar a todos estos mensajes de Dios y de María. Y es sobre todo un mensaje de gracia y misericordia. Miren, a veces la gente piensa que el mensaje de Fátima es un mensaje apocalíptico, es un mensaje de terror, es un mensaje de miedo. Y no, hermanos, es un mensaje de esperanza, es un mensaje de paz, es un mensaje donde se habla del triunfo de Dios por medio de la Santísima Virgen María contra las fuerzas del mal en el corazón del hombre, en el mundo y en su iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán contra la iglesia. A la iglesia, Satanás y sus seguidores, sus secuaces, no la pueden destruir. ¿Por qué? Porque Cristo la creó, porque Dios la protege, porque la Santísima Virgen la cuida bajo su manto. Y el mundo, la creación de Dios, Satanás no la va a echar a perder. Satanás no va a llevar a la condenación a todas las almas. Dios tiene un plan. Y ese plan es por medio del Inmaculado Corazón de María. Y eso fue el llamado que yo sentí cuando conocí al Señor. Cuando Él me llamó por primera vez. Y después de que me salí del seminario y que mandó por medio de la Santísima Virgen al hermano Saúl, volví a sentir ese llamado. Y desde entonces, con la gracia de Dios, sigo sirviéndole. Actualmente, mi apostolado, mi servicio para Dios y para la Iglesia es a través de el Centro Mariano Evangelizador y de Reparación, y que hemos ido creciendo hacia otras ciudades. Actualmente tenemos ya grupo en México, en Puebla, en Tapachula, en Cancún, y pues vamos extendiéndonos a donde nos invitan, tratando de llevar esta espiritualidad
y de que las personas cobren conciencia de la importancia de la reparación. Miren, hermanos, mucha gente ve hoy con angustia, miedo, incertidumbre el futuro del mundo por el pecado, por cómo está la situación en el mundo del mal, por cómo está la juventud y la infancia. Pero permítanme aquí desligarme en cierto modo de esa actitud de temor. Nosotros no tenemos temor de eso. ¿Por qué? Porque la Santísima Virgen dijo en Fátima: al final mi corazón inmaculado triunfará. Y esas apariciones están aprobadas por la Iglesia, la aparición de Fátima, y es una de las apariciones más reconocidas a nivel de los papas, junto con la de Lourdes. Y el Papa Benedicto XVI, en la reunión del Episcopado Latinoamericano, en el 2007, dijo en la misa inaugural que Fátima era la más profética de todas las revelaciones marianas. Entonces, el mensaje de Fátima es verdadero. Entonces, si la Virgen dice: al final mi corazón inmaculado triunfará, al final su corazón inmaculado triunfará. Por eso, que el mal haga lo que quiera, que el triunfo va a ser de Dios por medio de la Santísima Virgen María. Y lo mismo lo dice la Virgen a través de los mensajes al Padre Gobi, cuyo libro también tiene imprimatur de 2 arzobispos. Está reconocido también en distintas diócesis. Otras ediciones tienen 3. De la última edición de México, acá del libro a los sacerdotes, hijos predilectos de la Santísima Virgen, que es el que se lee en los cenáculos de oración del movimiento mariano y del movimiento sacerdotal mariano. Aquí en México tiene 2 imprimatur, pero en otras ediciones tiene hasta 3 imprimatur. Y el movimiento ya está reconocido, sus estatutos a nivel internacional se han reconocido, y en muchas diócesis del mundo están presentes los cenáculos de oración del Padre Gobi, del movimiento sacerdotal mariano. Y lo mismo que nos dice la Virgen es eso. Estos mensajes no son ni alarmistas, ni para meter miedo, ni para un amarillismo, leerlos con amarillismo, no. Es un mensaje que nos debe dar la esperanza y la certeza en el triunfo de Dios. Es un mensaje de amor y de misericordia. Fíjense que es curioso que el mensaje de la Virgen de Fátima, en la última manifestación pública, que es la que va a tener Lucía en el convento en Tui, en España, el 13 de junio de 1929, ella estaba adorando al Santísimo y de momento se aparece la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y Cristo al frente tenía una hostia del cual caían gotas de sangre en un cáliz que estaba suspendido en el aire también. Y de un lado, debajo de la cruz, de uno de los brazos de la cruz, se aparece la Santísima Virgen. Y del otro lado, 2 palabras dice el texto oficial, y lo que nosotros hablamos de Lucía es de los textos oficiales editados por el Santuario de Fátima, reconocidos por la Iglesia y con el imprimatur correspondiente del obispo de Leiría, Fátima. O sea, hay que tener mucho cuidado con lo que hay en el internet, porque luego inclusive hermanos de buena fe que dicen cosas que no son de Fátima y que promueven cosas que lejos de ayudar, perjudican al verdadero mensaje de Fátima. Y dicen que hay un mensaje oculto que no fue revelado. No crean nada de eso. Ya fue revelado. Pueden bajarlo en el internet. El libro se llama Memorias de la Hermana Lucía. Está editado en el Santuario de Fátima, Memorias de la Hermana Lucía. Y está el documento de la Iglesia que se llama Las Revelaciones de la Virgen de Fátima, por parte de la Sagrada Congregación de la Doctrina y la Fe, que contiene
todo lo relativo al secreto. No creamos todo lo que anda en el internet, ni a muchos que tienen programas de YouTube, de WhatsApp, de Instagram, de Facebook, donde se ponen a decir cosas que no son y se ponen a hablar incluso en contra de los obispos y de la iglesia. Con el pretexto de la Virgen de Fátima y del Padre Gobi. No les crean, no están hablando en nombre de Dios, ni mucho menos en nombre de la Iglesia, ni en nombre de María. Son sus interpretaciones erróneas, movidas por sus propios deseos, por sus propias pasiones, por sus propios problemas. Tenemos que ser siempre humildes y unidos y obedientes con el Papa, con los obispos, con los sacerdotes. Ese es el verdadero mensaje de Fátima. Esos son los verdaderos mensajes de la Virgen al Padre Gobi. Tenemos que estar unidos con el Papa, unidos con los obispos, unidos con las parroquias. Así sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios. Lo demás puede ser un engaño de Satanás. En serio, hermanos. Entonces, el verdadero mensaje de Fátima, en esa última manifestación del 13 de junio del 29, decía, aparecen dos palabras debajo de uno de los brazos de la cruz de Cristo. Decía, gracia y misericordia. El mensaje de Fátima es un mensaje de gracia y misericordia. Dios tuvo misericordia de la humanidad y se derramó por medio de la Santísima Virgen y se sigue derramando en las distintas apariciones reconocidas y aprobadas por la Iglesia. Se sigue derramando Dios por medio del Espíritu Santo, por medio de María, dando su gracia a todos los hombres y haciéndonos volver como un servidor en dos ocasiones, primero cuando me llamó y luego cuando me volvió a llamar, así como el profeta Jeremías, que me vuelve a llamar. Dios sigue derramando la gracia en los lugares de verdaderas apariciones o por los mensajes verdaderos, para que volvamos a la iglesia, para que volvamos al evangelio, para que volvamos a la verdadera fe. Entonces, hermanos, yo he encontrado, y ese es mi testimonio, he encontrado en los mensajes de Fátima y en los mensajes del Libro Azul que se leen en los cenáculos del movimiento sacerdotal mariano, una palabra de paz, de esperanza, de gracia, de misericordia, un llamado a la fidelidad de el cumplimiento de todos nuestros deberes como bautizados, como cristianos católicos, a la unidad con la Iglesia, a la obediencia al Papa, a los obispos y a los sacerdotes. Esa es mi experiencia de la espiritualidad mariana, del corazón inmaculado de María. María me ha llevado y nos ha llevado como grupo, a todos nosotros, a su Hijo Jesús, sobre todo en la Eucaristía, a la Iglesia, a la unión y participación en las parroquias o diócesis donde estamos y a la obediencia a la Iglesia, obediencia a la palabra, porque uno que se diga mariano, que no obedezca, que se rebele o que crea que sabe más que los sacerdotes, que los obispos y el Papa, lo único que está demostrando es que su devoción es falsa. Como dice San Luis María Griñón de Montfort, es un falso devoto a la Santísima Virgen María. En el Tratado de la Verdadera Devoción habla de 7 falsos devotos, de 7 falsas devociones a María, y esa es una de ellas. Y esa es mi experiencia, hermanos, y ese es mi testimonio, el mensaje de Fátima, la devoción al corazón inmaculado de María que la Virgen trajo en Fátima y que luego viene a continuar profundizando y a dirigirla especialmente o hablarle especialmente a sus sacerdotes para que la vivan, la conozcan y la propaguen. Es un camino seguro, un camino cierto, un camino eficaz que nos lleva a Dios, al cumplimiento de sus mandamientos, que nos quiere llevar a la santidad y a la obediencia y unidad con la Iglesia, porque la Iglesia es el cuerpo de Cristo y María no puede querer
que amemos al Hijo, que es la cabeza, y rechacemos al cuerpo o desobedezcamos a quien Cristo ha nombrado como sus sucesores. Como dice en el Evangelio de Lucas, quien a ustedes escucha, a mí me escucha, y quien a ustedes rechaza, me rechaza a mí y rechaza al que me envió. Entonces, para mí, la Santísima Virgen, el Inmaculado Corazón de María, fue mi salvación, fue mi rescate y es el camino que nos conduce hasta Dios, que nos ha conducido nosotros como grupo, los hermanos del Centro Mariano, los hermanos de los cenáculos de oración, los hermanos de nuestras comunidades, siervos del Inmaculado Corazón de María, que por cierto cada año renovamos nuestra alianza o compromiso comunitario cada 13 de mayo y cada 13 de octubre. María, su Inmaculado Corazón, el mensaje de Fátima y el libro azul del Padre Gobi han sido quienes nos han llevado a esta obra que juntos todas nuestras comunidades y hermanos e iniciativas nos llamamos la obra reparadora del Inmaculado Corazón de María de Fátima. Bueno, hermanos, pues ese es mi testimonio. Espero que este testimonio pueda dar alguna luz y solamente terminaría agradeciéndole a todos ustedes y a Radio Quirios, Internet, esta oportunidad de compartirles este testimonio y a ustedes por escucharlo, y les invito a que se queden con una certeza. Dios nos llama y nos llama por medio de María, y si tu hermano, habiendo sido ya llamado, habiendo vivido ya con Dios 1 año, 5 años, 10 años, 20 años, servido a Él, te alejas, Dios nunca se va a alejar de ti y siempre te volverá a llamar, y cada día nos llama a volver a Él, a reconvertirnos, como lo hizo con el profeta Jeremías en el capítulo 15, como lo hizo conmigo, un pobre pecador. Por eso yo hoy digo y hoy sé que no soy nada, que no sé nada, que no puedo nada, porque yo antes sí creía que yo era mucho, creía que sabía, creía que podía, y el Espíritu Santo me ha hecho ver mi miseria, mi debilidad, mi ignorancia, mi pobreza. No sabemos nada, no podemos nada, no somos nada. Yo soy el más grande pecador. Yo puedo decir como Pablo, soy como un aborto, porque habiendo estado con el Señor, lo traicioné, me alejé de Él, le dije ahora voy a hacer mi voluntad, me aparté de su camino, y Dios tuvo que mandar nuevamente a su madre a traerme de regreso, como al profeta Jeremías. Dios es misericordia, Dios quiere devolvernos siempre la gracia divina. Y ese es el mensaje de Fátima. Es un mensaje, y el mensaje del libro azul, es un mensaje de paz, de conversión, de vida, de esperanza, de gozo. Y saben qué, hermanos, no se preocupen de lo que está pasando. Simplemente hagamos lo que la Virgen pide en Fátima. Hagamos lo que la Virgen pide en los cenáculos de oración. Hagamos cenáculos de oración. La Virgen quiere que haya cenáculos de niños, cenáculos de jóvenes, cenáculos en las parroquias, cenáculos de sacerdotes, cenáculos en las familias. Hagamos cenáculos. Eso es lo que la Virgen quiere. El triunfo es de Dios por medio del corazón inmaculado de María. Por eso nosotros no tenemos miedo de lo que está pasando, que no se dejen asustar, que no nos asusten de que ya viene el orden mundial, que ya viene el comunismo, que ya viene... Cuando Dios lo diga, la Santísima Virgen derrotará al mal, aplastará la cabeza de Satanás y todos sus secuaces, cuando Dios así lo indique, por medio de la humildad de su pequeña sierva, la primera discípula del Señor, la estrella de la evangelización, nuestra Madre Santísima. Por medio de ella vendrá el triunfo de Dios a la Iglesia y al mundo entero. Y ya está determinado en el plan de Dios. En el plan de Dios. Simplemente
Hagamos lo que Dios y María piden, hagamos lo que la Iglesia manda, sigamos fieles a Dios cumpliendo los mandamientos, orando, adorando al Santísimo, recibiéndolo en la Eucaristía, confesándonos, y el triunfo, y rezando el rosario, y reparando el corazón de Jesús y de María, y el triunfo de Jesús y de María vendrá pronto. Y termino con nuestro lema en el Centro Mariano, que es como una aspiración y un deseo, que los corazones de Jesús y de María reinen siempre entre nosotros. Que Dios los bendiga, hermanos.